Voy a dar inicio a la vuelta número 18. La vuelta número 18, en donde, bueno, aquí en el tejido, como este es un hilo negro, y siento que a través del video sí cuesta un poquito de trabajo verlo, siempre mejor retiro o pongo la hoja blanco, pero yo creo que si quito la blanca, no sé si se vea mejor el fondo así o con este. Bueno, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Voy a cerrar aquí con un punto deslizado, la vuelta número 17, ¿sí? Y me voy a recorrer como todas las vueltas con 1 y 2 deslizados para llegar al punto que es aquí en medio del abanico, y aquí voy a trabajar nuevamente abanico sobre abanico. Entonces son 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Después una cadena de separación, monto mi gancho y entre el abanico y el primer puff de abajo, hay este espacio, aquí voy a levantar mi punto puff. Y ya saben que el punto puff es de 4 macizos. Ahí está. Levanto un poco la hebra, introduzco el gancho aquí a un ladito del primer macizo de este grupo de 4, ¿sí? Y jalo esta hebra para juntar esos 4 macizos y ya va a quedar así mi punto puff. Hago una cadena de separación y entre este punto puff y el primer macizo de la vuelta anterior aquí hay este espacio y voy a introducir para hacer un macizo, ¿sí? Después hago una cadena y monto mi gancho y en el primer macizo de abajo aquí voy a introducir mi gancho y sobre ese voy a levantar el segundo macizo, ¿sí? Una cadena, monto mi gancho y ahora en el siguiente macizo hay aquí arribita sobre este, el siguiente macizo, ¿sí? ¿Sí? Aquí, sin hacer espacio de cadena, monto mi gancho y entre este macizo y este, aquí voy a hacer un macizo y otra vez, sin espacio de cadena, monto mi gancho y en el siguiente macizo voy a hacer sobre ese un macizo. Me van a quedar 3 juntos sin espacio de cadena, ¿sí? Y hasta ahí voy. Bueno, ahora una cadena de separación, monto mi gancho y aquí abajo tengo 3 juntitos, 3 macizos, 1, 2, 3 juntos. En el tercero voy a introducir mi gancho y hago el macizo, ¿sí? Ahí está, una cadena de separación, monto mi gancho y ahora en este espacio de cadenas, aquí, otro macizo, una cadena, monto y en el macizo que sigue sobre este un macizo, ¿sí? Una cadena de separación, monto mi gancho y aquí abajo tengo 3 sin separación de cadena, 3 juntos. En el tercero, 1, 2, 3, aquí en el tercero sobre este voy a introducir el gancho, ahí está, y aquí voy a hacer mi macizo, ¿sí? Y voy a hacer un sobre sin espacio de cadena. El siguiente es entre este macizo y este, aquí este espacio, el siguiente macizo y otra vez sin espacio de cadena monto el gancho y sobre este es el siguiente macizo, ¿sí? Así. Y ahora un espacio de cadena, una cadenita, monto mi gancho y el siguiente macizo va a ser sobre el que tengo abajo, una cadena, monto y ahora entre este macizo y el punto puff, aquí este espacio, aquí hago el macizo, una cadena, monto y ahora entre este punto puff y el abanico, aquí en este espacio hago el punto puff. Otra vez de 4 macizos, 3 y 4, ¿sí? 4, jalo mi hebra un poquito para que no se me vaya
y introduzco mi gancho aquí a un ladito del primer macizo de este grupo de 4 y voy a jalar esta hebra para juntar esos 4 y ya tengo mi punto puff, ¿sí? Una cadena y ahora aquí ya llegué a donde están los abanicos y es, ya saben, abanico sobre abanico, son 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Después 2 cadenas, ¿sí? 2 cadenas y ya voy a llegar a la parte de los rombos, en donde seguimos disminuyendo. En la vuelta anterior hice 5 en esta parte, ahora me deben de quedar 3. Voy a dejar pasar el primero y en el segundo voy a introducir mi gancho y voy a hacer 1, 2 y 3, nada más 3. Ahí está, ¿sí? Una cadena de separación y ahora en este triángulo que está creciendo hay que aumentar al ladito del primer macizo. Aquí en este voy a hacer el primero 1, en el siguiente que es el primero de abajo voy a hacer sobre ese el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y el último aquí sobre este 15. Ahora entonces me van a quedar en este triángulo de en medio, entre rombo y rombo está el triángulo del medio y ahí me van a quedar 15 macizos, ¿sí? Una cadena de separación, monto mi gancho y en este rombo va a quedar igual que este, nada más con 3. Voy a dejar pasar el primero sin hacer y en el siguiente voy a introducir mi gancho y voy a hacer 1, 2 y el siguiente 3, ¿sí? 2 cadenas y ya llegué nuevamente a la parte de los abanicos, en donde voy a trabajar de igual forma que hice aquí. Y les voy a volver a explicar entonces aquí en esta parte para que quede un poquito más claro, ¿sí? Entonces aquí es abanico sobre abanico. Entonces hago 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Una cadena y entre el abanico y el punto puff está este espacio donde voy aquí en esta vuelta a hacer mi primer punto puff. Ahí está, con 4 macizos, ¿sí? Dejo mi hebra aquí en espera y voy a introducir el gancho aquí a un ladito del primer macizo de este grupo de 4, así, y voy a jalar la hebra esta que dejé en espera para juntar esos 4 macizos y tener mi punto puff aquí. Una cadena, monto y entre este punto puff y el primer macizo que está aquí, aquí en este espacio hago mi macizo. Una cadena y el siguiente macizo va a ser sobre este macizo que tengo aquí abajo, ¿sí? Una cadena, monto y en el siguiente macizo hago mi macizo, así. Ahora, sin cadena de separación, monto y en este espacio que está aquí es un macizo. Y otra vez, sin espacio de cadena, monto y ahora en el siguiente macizo, un macizo aquí arriba, ¿sí? Una cadena, monto y aquí abajo tengo 3 macizos sin espacio, sin cadena de separación. Entonces en el tercero, 1, 2, 3, aquí en este, introduzco mi gancho y aquí voy a hacer el macizo. Una cadena, monto y en este espacio
un macizo, una cadena, monto y en el siguiente macizo aquí hago mi macizo así, un macizo más, ¿sí? Una cadena, monto y ahora otra vez aquí hay 3, en el tercero 1, 2, 3, aquí en este introduzco y hago el macizo sin espacio de cadena. Ahora monto, ¿sí? Y aquí hago un macizo aquí en este espacio y otra vez sin espacio de cadena monto y sobre este macizo un macizo aquí. Ahí está, ¿sí? Ya. Ahora un macizo, una cadena de separación, monto y en el siguiente macizo un macizo sobre ese. Una cadena, monto y entre este macizo y este punto PUB, en este espacio introduzco el gancho y hago un macizo. Una cadena, monto y entre este punto PUB y el abanico, en este espacio voy a hacer el punto PUB de, ya sabemos que el punto PUB son de 4 macizos, ¿sí? Jalo mi hebra y el gancho lo voy a introducir a un ladito aquí del primer macizo, ¿sí? De esta serie de 4 y voy a jalar la hebra para juntar esos 4 macizos y que quede mi punto PUB aquí. Una cadena, monto y ahora aquí sobre este macizo de este abanico es abanico sobre abanico, entonces hago 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Ahí está, ¿sí? Y ya me quedó de esta forma. Aquí está, nuevamente, ahí está, para que vean cómo queda y cómo va a ir creciendo esto. Y vuelta tras vuelta siguen habiendo cambios, ¿eh? Seguimos trabajando con cambios, vuelta tras vuelta. ¿Ya? Bueno, entonces aquí 2 cadenas y vuelvo a llegar al espacio donde están los rombos y el triángulo del medio, ¿sí? Entonces aquí voy a dejar pasar el primer macizo y en el segundo voy a introducir el gancho y voy a hacer 1, 2 y en el penúltimo de abajo el tercero, ¿sí? Entonces ahora me van a quedar en este rombo 3 macizos. En la vuelta anterior fueron 5, ahora deben de quedar 3. Una cadena y en el triángulo que va creciendo seguimos aumentando un macizo de cada lado. Entonces aquí al ladito de el primer macizo y el segundo macizo es en el primero de abajo. Así ya llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahí está, ¿sí? Una cadena de separación y nuevamente en este rombo que hay 5 deben de quedar en esta vuelta número 18 deben de quedar 5. Entonces aquí hago el primero 1, deben de quedar 3, perdón, 2 y en el penúltimo 3. Ya, 2 cadenas y ya llegué a la parte nuevamente en donde se hacen los rombos, ¿sí? Entonces aquí abanico sobre abanico, hago 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Una cadena de separación y ahí les va nuevamente la explicación, ¿sí? En esta parte, ¿sí? Monto y entre este abanico y este primer punto PUB, en este espacio, aquí hago el punto PUB de 1, 2, 3 y 4 macizos. Dejo mi hebra en espera
introduzco el gancho a un ladito del primer macizo de estos 4 y aquí voy a jalar la hebra para juntar los 4, apretando un poquito, una cadena de separación, monto y entre este punto puff y este primer macizo aquí en este espacio hago un macizo, una cadena, monto y ahora en este macizo hago un macizo, una cadena, monto y en el macizo de abajo un macizo y después un macizo en este espacio, así, sin cadena, y otra vez sin cadena en este siguiente macizo, un macizo. Ahí está. Una cadena, monto y en el tercer macizo, porque aquí tengo 3 juntos sin espacio de cadenas, 1, 2, 3. Aquí en este tercero hago el macizo, ¿sí? Una cadena, monto y ahora en este espacio un macizo, monto y ahora en este macizo, sobre este, un macizo, ¿sí? Una cadena, monto y en el tercero, porque aquí son 3 sin espacio de cadena de la vuelta anterior, 1, 2, 3. En el tercero introduzco el gancho, ¿no? Y hago el macizo. Sin hacer cadena de separación, monto y ahora en este espacio un macizo y otra vez sin espacio de cadena vuelvo a montar y aquí en este macizo hago un macizo aquí arriba, ¿sí? Ya que tengo estos 3 juntos, una cadena de separación, monto y en el siguiente macizo un macizo arriba, una cadena de separación, monto y entre este macizo y el punto puff, aquí en este espacio hago un macizo, una cadena y entre este punto puff y el abanico en este espacio hago el punto puff, así de 4 macizos, 3 y 4, ¿sí? Aquí introduzco mi gancho en este primer macizo de este grupo de 4 y voy a jalar esta hebra para juntar esos 4 macizos. Aprieto un poquito, hago una cadena y ahora me toca aquí abanico sobre abanico. Entonces son 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Ahí está, ¿sí? Después de esto 2 cadenas y vuelvo a llegar al punto de los rombos y triángulo. Entonces aquí vean cómo va quedando en este espacio donde van los abanicos y donde van los puntos puff, ¿sí? Vuelta tras vuelta, ¿sí? Entonces, bueno, este es en el cuerpo de la falda, ¿sí? Ahora vamos a ver ya en 2 o 3 videos anteriores yo les di la indicación para continuar, por si llegan a terminar esta vuelta y en lo que esperan el otro video, continuar con la pretina de la falda, ¿sí? O sea, la cintura, pues, para que me entiendan. Entonces ya hicimos una primera vuelta aquí, en cada conchita se hicieron 3 macizos, ¿sí? En la primera vuelta. Aquí yo ya terminé esa vuelta y ahora voy a continuar la segunda vuelta de la pretina o cintura de la falda, ¿sí? Esto lo vamos a hacer una vez que terminamos la vuelta número 18 del cuerpo de la falda y en lo que se espera en el otro video, aquí voy a anudar para hacer la segunda vuelta de la cintura o pretina de la falda, ¿sí? Estas hebras vamos a quitar y a ver, entonces aquí estoy en esta parte de la falda y la pretina o la cintura la vamos a tejer del lado derecho, igual que estamos tejiendo las vueltas de la falda, que vamos a tener en cuenta que vamos a tejer del lado derecho de la falda, no por el revés, es por el lado derecho. Ok, entonces aquí ya cerramos con un punto deslizado la primera vuelta y ahora en esta segunda vuelta de la cintura vamos a subir aquí sobre este macizo, vamos a subir 1,
2, 3 cadenas que hacen un primer macizo. Monto mi gancho y en el siguiente macizo voy a hacer un macizo más. Lo que vamos a trabajar en esta segunda vuelta es un macizo sobre cada macizo. Ya, ¿sí? Entonces, sobre cada macizo vamos a hacer un macizo toda la vuelta, ¿sí? Entonces nos vamos a ir todo el contorno de la falda. Ahí está, vamos a hacer macizo sobre macizo en todo alrededor, ¿sí? Entonces así nos vamos hasta terminar toda la vuelta, ¿sí? Así, nos vamos sobre punto, un macizo en cada macizo, ¿sí? Sin aumentos y disminuciones, un macizo sobre cada macizo, por favor. Entonces así, aquí 1, 2 y 3. Entonces vamos a tener la precaución de hacer un macizo sobre cada macizo y sin aumentos, no hay que aumentar ni disminuir tampoco en esta segunda vuelta, por favor. Entonces así todo alrededor hasta terminar la vuelta, por favor, ¿sí? Y al finalizar la vuelta cierran con un punto deslizado y esto es para avanzar en esto, en lo que esperamos el siguiente video. Ok, entonces pues hasta aquí y nos vemos en el próximo con la siguiente vuelta en el cuerpo de la falda, ¿sí? Está muy fácil, muy fácil, y ya se le empieza a ver más forma a la falda. Para las que lo estén realizando en otro color, sea blanco, rosa o en el color que estén usando, pues ya se va a ver más la figura, la forma, ¿sí? Parte de la caída, entonces se va a ver un poquito más legible, más notable las vueltas que se están haciendo, que ya ustedes están viendo que cada vuelta es diferente, ¿sí? Este sí se ve, nada más que para efecto de videos o de fotografías, pues sí cuesta un poquito de trabajo que se vea realmente cómo va quedando, ¿no? Pero la que esté haciendo en otro color también le va a quedar muy bien. En negro va a quedar muy elegante y va a quedar preciosa. Pero en otros colores se va a ver más las puntadas, las vueltas y las figuras de este hermoso gráfico que estamos siguiendo. Nos vemos en el siguiente video.